Son las 8:18. Damos la bienvenida al ingeniero Hugo Palacios, candidato a la Asamblea Nacional por el movimiento Nueva Generación. Movimiento del ex alcalde de la ciudad de Cuenca, Hugo Palacios, quien es hermano del candidato. Ingeniero Palacios, bienvenido. Quisiéramos iniciar con este tema de las encuestas, de las cuales aún podemos hablar. Aquí en el ASUA hay algunas previsiones que se deducen también de las encuestas mencionadas y de otras que realizan en forma particular candidatos. Hablan de 2 curules para la Revolución Ciudadana, uno para Leonardo Berresueta, que no participa por Revolución Ciudadana, sino por otro movimiento, Reto. está cobijado por otro movimiento, Reto. Reto lista 33. De la misma línea. 2 podrían ir para ADN, alguna encuesta señala que 3, lo que señala que en el mejor de los casos estaría disponible una curul adicional en la provincia de la Azuay. Quisiéramos conocer su opinión sobre estas cifras que se tejen, que se barajan, que se publican en medios y en las redes sociales, y cuáles son sus expectativas. Rosana, Eduardo, amigas, Gustavo, amigas, amigos, un cordial saludo. Sería una tragedia que gane la polarización y el populismo. Eso estamos viviendo no solo en el Ecuador, en el mundo. Pero hablemos de nuestro país. ¿Cómo puede ser posible que aún hoy en día habría que escoger entre A o B, entre Guatemala y Guatepeor? Si el país está en esta polarización, que tiene varias condiciones que podríamos analizar, yo les invito a ustedes, quienes nos están viendo, que la Azuay sea diferente, que no caigamos en polarización y menos en populismo. Eso hace que la Azuay se vaya hacia atrás. Lo que nosotros necesitamos es un frente azuayo, no político, pero firme, para que esos casi cerca de $1,000 millones que le entregamos al gobierno centralista venga en cantidad suficiente y no apenas esos 131 que viene a través de los GAT. Ahora, ingeniero Palacios, sería importante que quienes nos siguen a través de nuestras diversas plataformas también conozcan un poco más de su posición política, de su ideología, de dónde nace Hugo Palacios. No han faltado las voces que han aseverado que esa cercanía y poder de decisión suya dentro de la Municipalidad de Cuenca, cuando estuvo Pedro Palacios de alcalde, fue de alguna manera la plataforma para que hoy usted pueda optar por una candidatura a la Asamblea Nacional. Bueno, Hugo Palacios es un ciudadano azuayo, cuencano de nacimiento, emprendedor empedernido. Me dediqué desde casi los 15 años, donde mi abuela, que vivíamos aquí en el barrio, somos del barrio, ¿no?, de Cristo Rey, de aquí de Bellavista. Mi abuela me enseñó a trabajar, mi abuela Marina Martínez, eso le agradezco profundamente. Luego de aquello, pues me gradué de ingeniero industrial, me casé y me dediqué a la familia. Eso lo hice por 30 años, y mirando que la situación del país siempre con esos grandes retos se iba complicando, con una propuesta que empezó bien y luego se deterioró, pues decidimos dar este salto más comprometido con la comunidad. Y es cierto, fuimos 3 personas, Fabián Ledesma, Pedro Palacios y Hugo Palacios, quienes compartiendo un café visionábamos un recambio generacional político para la provincia y para el cantón, porque había una hegemonía muy grande con 2 personas, 2 políticos de trayectoria que iban reciclándose. Entonces dijimos, es momento en que la ciudadanía represente a la ciudadanía. Fundamos el movimiento Nueva Generación y el resto es historia, pero es historia de la buena, y queremos seguirla haciendo. En lo que respecta a quienes van con sus le acompañan en esta lista, entendemos que está también el vicealcalde Pablo Urbano. Sí, está en tercera posición, y en quinta está el exalcalde del SICSIC, Pablo Yaguari. Es un técnico de primer nivel que ahora está asesorando a varias juntas parroquiales de la provincia. Así que nuestra lista, como les decía, no es de relleno. Somos 12 ciudadanos cívicos
que vamos a levantar la voz, porque lo que es del Azuay se tiene que quedar en el Azuay. Con estas previsiones que se dan en encuestas, sondeos, publicaciones, ¿cree usted que es posible a estas alturas del partido cambiar estas expectativas? Es que hay encuestas y encuestas, y vuelvo a repetir, esto es como a nivel nacional. Nosotros los azuayos vivimos otra historia, y estoy seguro que lo que venimos haciendo, no de ahora, está demostrando que sí puede haber una vía cívica que haga que haya conciencia en la población y en quienes la representan. ¿Cuenta usted con cifras diferentes, tal vez? No, las cifras van y vienen. Lo que contamos es con esa integridad de buscar representar a la provincia, de tener clara la película de qué es lo que necesita. Por ejemplo, hace unos 2 días nos recibieron en la CONAGOPARE. Tuvieron la gentileza, don Jonathan, el presidente de la CONAGOPARE de aquí de la Azuay, de recibirnos. Y es claro lo que él dice, y nos damos cuenta que estamos conectados con la realidad de la provincia. Mira, Hugo, nosotros necesitamos 2 cosas: más recurso y apoyo técnico. Y que los representantes al gobierno, por la asamblea, me refiero al gobierno integral del país, no se desconecten cuando sean electos. Y se quejaba el grupo, porque reunimos con el grupo directivo de la CONAGOPARE. No aparecen, no han venido. Solo llaman a veces cuando necesitan algo para la campaña política. Y estamos hablando de la representación de la ruralidad, que es la que nos da de comer, pero también es la que migra, la que tiene las grandes brechas sociales. Entonces, hay que ser sensibles, hay que ser cívicos, hay que ser prácticos, como decimos nosotros en nuestra ideología. Rosana, gracias por hacerme acuerdo. Somos de centro virtuoso y somos humanistas prácticos. No perder la fe en Dios, recuperar la fe en el hombre y no hablar mucho, hacer las ingeniero cosas. Palacios colaboró muy cercanamente con su hermano Pedro cuando fue alcalde. Esa es una narrativa que se quiso implantar en la mente de las y los cuencanos. Bueno, mucho se decía que usted tomaba muchas de las decisiones dentro del Cabildo Cuencano. Le respondo a usted primero, Gustavo, falso. Le respondo luego a usted, mi querida Rosana, falso. Hugo Palacios está en la ideología del movimiento político Nueva Generación, la que les acabo de decir, y mi función fue ser el primer director por 1 año apenas, porque luego dejamos paso a la democracia interna del movimiento, y nosotros nos encargábamos de la línea política. De hecho, escuchaba en esas épocas que éramos políticos de segundo, de tercera, que no teníamos ideología, que nuestra ideología no valía para nada, que éramos muy débiles, muy novatos, y una serie de críticas. Y nosotros en humildad seguíamos aprendiendo, como hasta ahora, porque sabemos que se tienen 2 oídos y 1 boca. Hay que escuchar más de lo que se dice. ¿Cuáles son, en su criterio, con esta experiencia, con esta trayectoria que ha tenido usted, los principales problemas de Cuenca y de la Azuay? Los que les acabo de comentar, que conectamos con la gente de la CONAGOPARE. Recursos, apoyo técnico, esto nos suena a centralismo, porque correctísimo, no llegan los recursos, no llegan los apoyos técnicos. Totalmente de acuerdo con usted. La Constitución de la República, que es la Carta Magna, y quienes vivimos en este país deberíamos leerla. En el artículo 1 dice que el Ecuador se gobierna de manera descentralizada, y en el 3, numeral 6, dice que tiene que fortalecerse la descentralización. Por otro lado, porque una cosa es lo que se dice y otra lo que se hace, este centralismo absorbente en Quito se queda con más del 80% de los recursos que generamos en la provincia, y nos da apenas el 20% para que nos repartamos en todo el país. Ahora, frente a eso, ¿cuál sería la propuesta? ¿Quién le hace caso entonces a la Constitución? ¿Cuál sería la propuesta para combatir el centralismo? La propuesta es sencillísima. Nos vamos al COOTAT en el artículo 197 y vamos a fiscalizarlo. Aquí en el 197, Ministerio de Finanzas. Va a fiscalizar el COOTAT. Sí. No lo va a cambiar. El 197 lo vamos a fiscalizar y lo vamos a modificar el 195. ¿Por qué fiscalizar el 197? Porque no se está cumpliendo la norma. Dice que cada 4 años tienen que reunirse ciertas autoridades, Consejo Nacional de Competencias, Consejo Nacional de Planificación,
y Ministerio de Finanzas para hacer un diagnóstico y revisar la fórmula econométrica de distribución de los recursos, esta fórmula de la equidad territorial, que para el Azuay es de inequidad territorial, que empezó en el 2010 y no se ha dado. Que se traduce en el Código Orgánico Financiero. No, esto es el COTAT y es la Pero distribución. El Código Orgánico Financiero es el que determina la distribución a cada uno de los GATS en el país. No, el COTAT. Aquí está, si me permite, Gustavo. El COTAT, porque no habla el Hugo, pues no, habla la ley. Transferencias provenientes de ingresos permanentes, que son nuestros impuestos principalmente, y no permanentes para la equidad territorial, a partir del 191. Luego le dice inclusive, porque mire, antes se distribuían los recursos, el 100% de esos recursos, el 21% de los permanentes y el 10% de los no permanentes, se distribuían solo entre prefectura y alcaldías, 70-30. Luego aparecen las juntas parroquiales en esta nueva constitución, y cada uno de los dos, como buena gentes, le dan 3 puntitos, así como quien dice, oye, a cola. Y por eso la CONAGOPARE dice, en las mesas técnicas que han estado trabajando con el gobierno central, nunca se pudo justificar o motivar la razón de la distribución de mencionados porcentajes. Es una lucha que viene dándose hace rato, asentando entonces la fiscalización del 197, porque está legislado, está normado que tienen que reunirse cada 4 años estas instituciones y determinar si el modelo de equidad territorial es o no es de equidad o de inequidad. Nosotros decimos que es de inequidad. Cuando nos den por ley a los asambleístas que solicitemos y cumplan esto, caso contrario, están en contra de la ley, es grave. Este diagnóstico nos vamos al 195 y ese sí lo vamos a legislar. Es esta fórmula econométrica que les decimos, y vamos a poner un indicador más, como ya lo consiguieron los asambleístas de Loja. Los asambleístas de Loja para los gobiernos provinciales lograron incorporar un indicador que era el número de kilómetros de vía. Sí lograron modificarlo ya, pero eso no es suficiente. Necesitamos incorporar un indicador del estado de las vías, de los 6.000 kilómetros de vías rurales de la provincia. 94% están y siguen estando en tierra y en lastre. Por cada punto que incorporemos a esta fórmula, el estado de las vías en el Azuay, son $10 millones que retendremos de nuestra plata para la mejora de la vialidad en la provincia. ¿Qué opina usted, qué criterio tiene sobre la forma en que ha quedado la ley 47? Son migajas, es doloroso, también tiene mucha historia y no historia de la buena. Simplemente hablábamos con Agopare al respecto, y está en una de sus aspiraciones que primero sea todo el sistema hidroeléctrico el que conste aquí, porque como fue hace tanto tiempo, simplemente le tomaron a amasar, ¿no es cierto?, y paute, y ahora tenemos otras generadoras, número 1. Y número 2, ¿cuándo el gobierno ha transparentado el valor que nosotros, estamos hablando de un 35% de la generación hidroeléctrica del país y un 50% de la demanda, ¿qué nos viene a cambio? Nos decían las juntas que sumado de 3 años, tomaba cada una de ellas 20, 30, 50 mil dólares, que son migajas para todo lo que hacemos los azuayos. Entonces, opino que eso se tiene que modificar, se tiene que transparentar y tienen que venir más recursos para la provincia, definitivamente, Gustavo. Cuenca acaba de salir en un cuadro estadístico del Banco Central como la tercera ciudad en producir riqueza para la nación. Pero estas cifras no reflejan exactamente el PIB local, en el cual debería incluirse justamente, si bien va al sector público, la generación eléctrica. Claro, totalmente. Aquí tenemos la data actualizada del gobierno central. Y resulta que en un año tan crítico como el que estamos viviendo, de convulsión, de cierre de negocios, de violencia, recaudó 15.6% más en impuestos, 20.131 millones. El Azuay entrega 938 millones y claro, Cuenca 888 millones.
por otro lado... ¿Cuánto, según su cifra, aporta al fisco la provincia de La Suay anualmente? 888 millones. La provincia de La Suay, 938 millones. En el orden cercano a los 1.000 millones. Claro. ¿Cuánto recibimos? 131 a través de los GATS. Y otra cosa que tenemos que ir a hacer con el gobierno central, y desde ya le digo al señor ministro de Finanzas, ¿no? Al ministro Vega, si es que se vuelve a reelegir Daniel Noboa y él vuelve a ser ratificado, pásenos cuentas de la desconcentración. Nadie ha pasado cuentas. Sabemos que se mantiene la seguridad a través de la Policía Nacional, sabemos que se mantiene la salud, mal que bien, se mantiene con sus retos, sabemos que se mantiene la educación y los diferentes niveles y necesidades de la provincia, pero no sabemos cuánto de nuestra propia plata se está invirtiendo, no gastando en la desconcentración. Así que le pedimos comedidamente al señor ministro que vaya preparando ese informe. El tiempo es corto, ingeniero Palacios. No quisiera dejar pasar la oportunidad para que usted se refiera a temas que son dramáticamente importantes aquí en la provincia de La Suay. Con todo gusto. El de la vialidad y este actual que se presenta con el de la migración. No, es una cosa de locos. Nos sostiene la migración en la provincia. Esos 500 millones de dólares que entregamos en solidaridad al país viene de la solidaridad de las familias rotas azuayas, que van 95,000 personas salieron para no volver en el país en el 2024. Muchos de ellos azuayos. A la Suay llegan también entre 800 y 1.000 millones de dólares en remesas. La mitad son para el gasto corriente, para mantener a las familias. Muy poquito para la inversión, muy poquito para el ahorro. Y eso es lo que debemos cambiar, porque en la propia Constitución se habla del dinero de las remesas para un trato especial. Y eso tiene que ir atado con la economía popular y solidaria, porque está distorsionada. En lugar de andar comprando estadios, equipos de fútbol, en algunos casos, en buena hora no es aquí en la provincia, pero comprando elefantes blancos en la reinversión de las utilidades de las cooperativas, tiene que ser en crédito económico y tiene que ser flexible para los dueños, que somos los socios de las cooperativas. ¿Vialidad? Hemos hablado de los 6.000 kilómetros de vías rurales. ¿Cómo se lo haría? ¿Sería a través de concesiones? Usted habla de la vialidad estatal. Sí. La vialidad estatal, sí, esa es la esa otra vía. Que existe en la provincia de La Suay. Total. El 55% de las vías están en buen estado, el 45% en malo y deteriorándose. ¿Qué es lo que hay que hacer? No podemos estarle haciendo la tarea al Estado centralista y a los gobiernos de turno. Nos siguen ofreciendo y mintiendo. Mire cuántos ministros, desde Marcelo Cabrera, que fue el ministro cuencano que debió haber hecho algo, hizo nada. Luego vinieron una serie de ministros a Cuenca, venían, nos cuenteaban y se iban. Lo que hay que hacer es lo siguiente. Primero, que ellos se hagan responsables. Y vamos a pedirle al Ministerio de Transportes y Obras Públicas que nos pase el modelo de desarrollo y por qué está burlándose de la provincia de La Suay. Y luego podríamos mirar, si las y los azuayos deciden que así es, que esta troncal de pana vial, que desde el centro del país al norte mantiene bien a la vialidad del Ecuador, de la troncal de la sierra, que también se tome a cargo hasta el sur. Y el gobierno paga parte de eso, de esas concesiones, y tendríamos que hacer un aporte ciudadano de darse el caso para tener buenas vías de una vez por todas. Eso es. Ha sido segregado incluso de estos programas nacionales que se ha hecho con entidades internacionales. Una última pregunta que no hubo cómo hacerla en su momento a usted. ¿Cómo tomó Nueva Generación el hecho de que Cuenca no haya reelegido a Pedro Palacios, ya mirándolo sin el calor de la lid electoral? ¿Y cuál es el futuro según su visión de Nueva Generación y de su hermano Pedro Palacios? Con humildad y respeto, sabiendo que con dignidad se cumplió con la ciudadanía. ¿Qué pedía en ese momento la ciudadanía? Pedía una representación ciudadana, no política. Pedro es un ciudadano, no es un político. Quería una representación técnica. Pedro es un técnico a carta cabal. Y pedía que no haya más escándalos y cosas políticas, politiqueras, que hacían mucho daño al cantón. Pedro cumplió con aquello y dejó dos hitos, entre tantos, dos históricos. La consulta popular del agua. Podemos dormir tranquilos
porque las fuentes de recarga hídrica para el cantón están protegidas y quedó la ciudad planificada para 50 años, cosa que 40 años atrás era un desorden total. Entre tantísimas otras cosas, saber que en la política, como suelen decir, los amigos son de mentira y los enemigos son de verdad. ¿Cuál es la proyección de su hermano políticamente? Tendría que preguntarle a Pedro, y yo estoy Pero aquí. Como nueva generación. No le sabría decir, es un hombre muy prudente, está en la empresa, planes. no, está en la empresa familiar, cumpliendo con sus labores, dándoles ese tiempo que fue mezquino para sus hijos, para su esposa. El futuro lo dirá, este momento, en el presente, las y los azuayos debemos elegir por levantar la voz, por nuestros recursos y para que haya dignidad que no nos ha dado el Estado centralista y algunos candidatos que se quieren reelegir, pero para su beneficio. Le agradecemos por a su usted, presencia. Gustavo, tan amable. Declaraciones del ingeniero Hugo Palacios, él es candidato a la Asamblea Nacional, candidato por la provincia de la Azuay, con el auspicio del movimiento Nueva Generación.